Hola, buenas tardes para todos. Para nosotros es un gusto volver a estar acá con ustedes en este espacio que ha sido tan importante y tan constructivo para el equipo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en lo que se ha vuelto una prioridad para nosotros y es esta Ronda Colombia 2021. En este sentido, pues les vamos a contar en este espacio en el que estamos hoy, en qué estamos, en qué vamos, en qué hemos estado trabajando todo este tiempo en el que no nos pudimos reunir en estos Zoomcasts, pero donde hemos estado de manera muy activa y en espacios un poco más cercanos como talleres que hemos tenido de temas que han sido muy importantes en el desarrollo de este proceso. Entonces hoy les vamos a contar cuál ha sido la conclusión. Parte de ella la vieron ustedes reflejada en los documentos que fueron puestos a observaciones de la industria y de la comunidad en general. Vieron un poco dónde estaba ya el resultado de este trabajo que hemos venido desarrollando, creo yo, de manera conjunta, porque de manera singular nunca habíamos tenido tanta participación y tantas observaciones y como tanta importancia a este tema, como por parte de la industria, de las comunidades, porque hemos tenido observaciones no solo de la industria, sino también de ciudadanos interesados, y eso nos ha permitido tener una visión global de lo que estamos trabajando y de dónde deberíamos reforzar el mensaje y qué deberíamos ajustar. Entonces, en este sentido, en este espacio vamos a hablar de eso, de qué hicimos, de cómo lo hicimos y de algunos temas que consideramos que eran relevantes y que fueron objeto de discusiones y de reuniones propias constructivas para llegar a lo que tenemos hoy en los documentos que, como decía, fueron puestos a consideración en general del público. En este sentido, pues vamos a dar inicio. Voy a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido todos estos espacios. Hemos tenido alrededor de 11 Zoomcasts, 21 Technical Workshops, 10 sesiones en talleres, como decía, de pronto donde ya nos hemos sentado a enfatizar y a trabajar conjuntamente en temas relevantes para todos en esta Ronda Colombia 2021. Esto nos da como resultado un espacio de diálogo importante con todos nuestros compañeros alrededor, con las personas no solo internas en la NH, sino también externas, como son los que hoy nos están acompañando. Entonces, todos estos espacios para nosotros son muy, muy valiosos y por eso quería hoy contarles cómo hemos venido desarrollando todos estos ajustes a esta Ronda Colombia 2021 y a este ciclo, a este cuarto ciclo del PPA. ¿Qué documentos fue lo que finalmente pusimos a consideración en este último, como tanda, como decimos nosotros, bloque de documentos que fueron puestos a consideración? Tenemos pues la minuta IAMPI, una minuta que se puso 3 veces a consideración de los interesados para observaciones, en la cual pudimos recibir alrededor de 700 observaciones hasta este último corte que fue ayer. Todavía nos falta sumar las nuevas que nos han llegado, que pues obviamente llegaron a una menor cantidad, pero igual llegaron y serán parte del análisis que tenemos que hacer el equipo interno de la agencia. Tenemos el acuerdo, los ajustes al acuerdo del 2017, propios y necesarios para poder darle viabilidad jurídica a la minuta y AMPI. Estos ajustes pues ya también fueron puestos en consideración no solo una vez, sino 2 veces para todos los interesados, igual que los términos de referencia, el acuerdo y los términos de referencia con unos ajustes puntuales que, como vuelvo a decir, son los que nos permitían dar viabilidad jurídica a esta nueva minuta propuesta en la Ronda Colombia 2021. Por otro lado, tenemos una resolución del programa de beneficio a las comunidades, una nueva, este es un documento en el cual lo que estamos haciendo es compilando lo que antes se trabajaba mediante un anexo entre los contratos y AMPI, se volvió una resolución, y un poco vamos a hablar de ella más adelante. Igual ya fueron, pues hemos recibido observaciones algunas a este texto, las cuales serán revisadas y validadas por el equipo de la agencia. Tenemos la minuta TEA, también es una minuta que se incorpora en este cuarto ciclo de la Ronda Colombia 2021. Es la única que hoy decimos que estamos en el espacio abierto a comentarios, todavía tenemos hasta el 10, o sea, hasta mañana para recibir observaciones de la misma, y esta es la primera vez que está como en disposición para comentarios. Y por último, una resolución que se expidió mediante la cual se adoptó la cuadrícula dentro del mapa de tierras, una forma que tenemos de organizar internamente todos los bloques de la agencia y las propuestas que tenemos dentro de la agencia, y también nos permite, y ha sido una herramienta muy necesaria al interior de la agencia para
el estudio y análisis de las áreas que hacen parte de este mapa de tierras. ¿Ya podemos pasar, Jesús? Quisiera hacer un zoom en esta última adenda, la adenda 21 que sacamos el 2 de septiembre, exactamente hace 8 días. En esta adenda ya lo que hicimos fue definir el cronograma de la Ronda Colombia 2021, en la cual pueden encontrar de manera característica este tema, y por eso quise hacer como tomarme el tiempo de explicarlo, y es que tenemos 2 cortes dentro del proceso de habilitación. Esto lo que nos lleva, o lo que permite, es que las empresas que ya venían dentro de este proceso permanente, ejerciendo su derecho para ser habilitados dentro de este proceso, donde venían participando y venían un poco más adelantados, hicimos este sexto corte para que algunas de estas empresas ya puedan tener su condición de habilitados dentro del proceso. ¿Qué significa? Esto no significa que las empresas que vengan en trámite dentro de su proceso de habilitación, que tenemos una ventana abierta hasta el 30 de septiembre, vayan a salir como no habilitadas. Aquí simplemente van a salir los que ya culminaron su proceso, y las que sigan en el proceso hasta el 30 de septiembre, de esa manera van a continuar y llegaremos a la ventana del 30 de septiembre en la cual tendremos ya el paquete definitivo de habilitados nuevos dentro de la Ronda Colombia 2021. Y quería como dejar esa claridad para no generar confusiones de por qué lo estamos haciendo simplemente para poder darle el chance a las empresas que con un poco más de tiempo hicieron todo su proceso de habilitación, de ya tener la condición de habilitados dentro de la Ronda Colombia 2021. Y las que lleguen para el séptimo corte, pues de esta manera quedarán reflejadas en la última lista que se publique, y serán estos los competidores dentro de la Ronda Colombia 2021. Esta lista que salga del cuarto ciclo, más los que vengan del tercer ciclo, que es una medida que el Consejo Directivo tomó, y es que estos mantienen su condición de habilitados dentro del proceso. Este es el cronograma que está puesto a consideración de... Esta es el cronograma que está puesto a consideración, o que hace parte de la adenda 21 del PPA, que es ya el cronograma tomado definitivo para la Ronda Colombia 2021. Como les contaba, y el tema como nuevo aquí era los dos cortes de habilitación. El resto es el cronograma que ustedes ya venían con, pues que ya se había mostrado y venía siendo parte de los documentos que estaban siendo publicados para comentarios de la industria. Entonces creo que tenemos un depósito de propuestas el 16 de noviembre y un depósito de contraofertas el 30 de noviembre del 2021. Creo que esos son los hitos a resaltar. Por otro lado, queríamos contarles también cómo ha venido avanzando el procedimiento de coordinación y concurrencia, un procedimiento que se ha venido desarrollando de manera virtual, que ha avanzado de manera significativa. En este tiempo en los que hemos estado trabajando, ya estamos cerca del 80% de todos los bloques, tanto los ofrecidos por la agencia como los que fueron incorporados por la industria dentro de la Ronda Colombia 2021. Entonces, esto es una buena cifra para todos, porque sabemos que este tema es muy importante para la viabilidad de los proyectos. Yo aquí quisiera ya darle la palabra a mis compañeros, a Juan Felipe y Alejandro, que me acompañan en este espacio, para que nos dieran y volviéramos a hacer un pequeño, como una pequeña foto de lo que quedó el valor económico de exclusividad, una figura que arrancó con una propuesta de la agencia, que fue ajustada en el camino atendiendo las observaciones de la industria, y hoy tenemos una versión final que fue la que ustedes conocieron en la minuta publicada, pero quisiéramos hacer como un pequeño resumen de cómo finalmente quedó esta figura para claridad de todos. Muchas gracias, María Jimena. Bueno, efectivamente, el valor económico de exclusividad sigue siendo, digamos, el ajuste principal que trae la minuta y la propuesta que ha hecho la Agencia para Comentarios de la Industria. Continúa siendo el factor de adjudicación. El X sigue ahí, pero como factor de desempate. Corresponde a una obligación de pago que refleje pozos A2 y A3, acorde con las tablas que trae la regulación. Sin embargo, en la primera versión de minuta hablábamos de una obligación de pago sin ninguna opción. En el segundo borrador, lo que se hizo fue incluir la posibilidad de presentar una garantía
con la posibilidad de que una vez la actividad sea desarrollada y sea acreditada a través de las formas ministeriales, puede descontarse ese valor de la garantía, haciendo revertible la inversión que termina siendo la compañía. Entonces, el BE sigue siendo el protagonista dentro de las obligaciones que trae este contrato. Trae una garantía bancaria aparte de las demás, no hace parte de la garantía de cumplimiento, es una garantía distinta, que lo que busca es asegurar el desarrollo de estas actividades y también facilitar la relación entre las empresas y la agencia, donde lo que se va a desarrollar es lo que el contratista decida hacer, y la agencia no va a estar definiendo ningún elemento ni estará en controversias con la compañía por el desarrollo de las actividades que ellos mismos decidan hacer. Siguiente, por favor. Hay otro elemento importante que se ha discutido en los últimos meses sobre el BE, y es que, como explicaba en la lámina anterior, hablamos de pozos A2 y A3, se nos preguntaba sobre la sísmica. Entonces, el mecanismo que se ha utilizado, y con base en lo que ustedes pudieron ver en el acuerdo 5 de este año particularmente, se permite el traslado de inversiones a áreas ofrecidas o que hagan parte del proceso de la Ronda Colombia 2021. Sin embargo, por cuestiones de competencia y al haber sido factor de adjudicación, no hace parte de la oferta. El valor trasladado hará parte de un valor económico de exclusividad suplementario. Sin embargo, esto puede ser una de las fuentes de ingreso a partir de las cuales las compañías van a poder desarrollar sus actividades de sísmica u otro tipo de actividades propias del contrato que no hagan parte de los pozos A2 y A3. Entonces, consideramos que esta es una vía de desatascar algunas inversiones que todavía se encuentran atrapadas, y permite desarrollar el valor económico de exclusividad suplementario y abrir la puerta a la sísmica y otro tipo de actividades que no hacen parte del concepto inicial. En esta parte entiendo que el doctor Carlos Mantilla nos estará explicando. Otro tema importante para resaltar dentro de esta Ronda Colombia 2021 fue el ajuste que desde la agencia, un ajuste que se venía haciendo, trabajando hace mucho tiempo por la vicepresidencia técnica, de actualizar tabla del artículo 33, un tema que había sido de diferentes maneras solicitado para que se revisara, se hizo y se plasmó en esta ronda. Y el doctor Mantilla nos va a contar un poco cómo quedó el artículo y la estructura que le dimos con el objetivo de darle la viabilidad necesaria dentro del proceso. Doctor Mantilla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes a pedido de la agencia para que explique cómo son las reglas que de ahora en adelante regirán en materia de valoración de las actividades y las inversiones que van a ser trasladadas por parte de aquellas empresas que ya tienen un contrato suscrito con la agencia y que su deseo es hacer ese traslado de compromisos a los contratos que se van a adjudicar en este ciclo cuarto. Entonces, el primer concepto que quisiera señalar es al que se refiere el parágrafo 3 del artículo 33. Es un parágrafo nuevo que pretende precisamente reglar la forma como la agencia ahora concibe que se puedan hacer esos tipos de traslados de inversión. El punto primero que quisiera resaltar es que el traslado se efectúa sobre contratos ya suscritos. Es un contrato emisor que puede ser también un convenio suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que tiene un compromiso pendiente de ejecución y que el interesado desea hacer el traslado de ese compromiso a alguno de los contratos que se llegue a adjudicar
en este ciclo 4 del proceso permanente de asignación de áreas. En consecuencia, para resaltar e insistir en el punto, porque entiendo que ha habido alguna confusión al respecto, es que este traslado es sobre contratos ya suscritos. Por eso es una modificación al contrato que se llegue a adjudicar en el ciclo 4 del proceso permanente de asignación de áreas. El segundo punto para mencionar es que los contratos receptores, decía que son los suscritos en el ciclo 4 del proceso permanente de asignación de áreas. Una vez estos queden suscritos, se introducirá una modificación, un otro sí, que permita que una vez que la agencia ha evaluado el traslado y que lo ve posible, se le adicione al contrato como ha sido adjudicado las condiciones mediante las cuales ese traslado de inversión, ese compromiso nuevo dentro de ese contrato ya adjudicado, va a permitir que se ejecuten las nuevas obligaciones, las obligaciones precisamente de ese traslado. Y entonces en esta materia conviene tener presente esta tercera regla, que es en relación con la manera como la agencia hará la valoración de las actividades que se van a desarrollar en ese contrato que ha sido adjudicado, para lo cual conviene tener presente que la manera de hacer la valoración de las actividades será conforme al nuevo cuadro que se ha establecido en el parágrafo segundo de ese artículo 33, que establece los puntos por actividad y por cuenca en materia exploratoria. Ese cuadro es entonces de mucha importancia tenerlo presente, porque no se regirán esos traslados conforme al cuadro anterior, el hoy vigente, que hace parte del cuerpo principal del artículo 33, sino precisamente del nuevo cuadro que en su gran mayoría de actividades establece unos puntos después de haberle revisado por parte de la agencia cuál es el monto de las actividades, el valor que las actividades tienen según el mercado de hoy en día. Entonces, tener presente que esa valoración de las actividades se hará conforme a ese nuevo cuadro. El cuarto punto que traigo aquí en esta lámina es en relación con la conveniencia de tener muy claro de cuándo o de qué forma se introduce el nuevo compromiso dentro del contrato receptor, es decir, del contrato que ya ha sido adjudicado en el ciclo cuarto. Y por eso en la primera línea se habla del valor económico suplementario. ¿Qué quiere decir esto? Es que ese compromiso que ha sido objeto de traslado no va a integrar el valor económico de exclusividad. Va a integrar un concepto nuevo que se ha denominado valor económico suplementario, que consiste en precisamente la obligación puntual de la empresa titular de efectuar una actividad exploratoria por un valor, precisamente el valor que ha sido objeto del traslado. Esta figura funcionará de esta forma en los contratos de exploración y producción de áreas continentales, que precisamente son los que van a incluir el valor económico de exclusividad como obligación principal en el contrato. Pero el concepto, quisiera repetirlo, es que ahora para ese compromiso que ha sido trasladado, se va a incluir en el nuevo contrato como un valor económico suplementario. La segunda línea que está aquí es para referirse a el programa exploratorio adicional, que es el sitio, el repositorio donde van a llegar las obligaciones de traslado cuando se trate de contratos de exploración y producción costa afuera. Si ustedes recuerdan, esta forma de establecer las obligaciones
en materia exploratoria, tratándose de contratos de exploración y producción costa afuera, será a través de programas exploratorios. Pues bien, el compromiso que vaya a ser trasladado integrará el concepto de programa exploratorio adicional de ese contrato receptor que habría sido adjudicado en este ciclo 4 del proceso permanente de asignación de áreas. Y la tercera línea es para explicar que cuando se trate de un contrato de evaluación técnica, contrato TEA, en ese caso, el compromiso que se quiera trasladar a ese contrato que sería adjudicado en el ciclo 4, integrará el programa de evaluación técnica adicional. Entonces, espero que con esto quede claro a dónde se dirigen esos compromisos que son objeto de traslado. Adelante, por favor, con la presentación. Muy bien. En esta lámina lo que se quiere es explicar las diferencias de trato cuando se trate de un contrato emisor que tiene la especificación de su compromiso que va a ser trasladado con un valor asociado a la actividad exploratoria. Déjenme hacer un paréntesis. Hay contratos que ha suscrito la agencia que tienen una actividad exploratoria determinada asociada a un valor de esa actividad. Y hay contratos que simplemente mencionan la actividad que es el compromiso del titular del contrato, pero no tienen un valor asociado a esa actividad. Entonces aquí se trata de distinguir las dos situaciones. La primera situación es con respecto a aquellos contratos emisores del traslado en donde sí hay un valor del compromiso asociado a la actividad comprometida. En ese caso, es obligatorio ejecutar las inversiones por el mismo monto del valor del compromiso original. Ese valor tendrá que ser demostrado a la agencia que se ha ejecutado como tal, y en todos aquellos sumas que no alcancen a cubrirse con la actividad desarrollada, se deberá efectuar el pago del valor no ejecutado en consecuencia a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Repito el concepto. Cuando hay un valor asociado, el contrato receptor debe tener en consecuencia la ejecución en valor del mismo compromiso que ha sido objeto del traslado. En la segunda línea está el caso de las situaciones que se puedan presentar con contratos emisores que no tienen ese valor asociado al compromiso. En ese caso, la actividad que será objeto de desarrollo en el contrato receptor se debe valorar. ¿De qué forma? Se valorará conforme al parágrafo segundo de este artículo 33, es decir, el nuevo cuadro que se ha establecido para asignar un puntaje por cuenca y por actividad. Eso es solamente para las situaciones en que venga un traslado de contratos que no tienen un valor de compromiso asociado a él. En todos los casos, y esa es la última línea en esta lámina, en todos los casos el valor de la inversión o la actividad trasladada se valorará de manera tal que sea idéntico, igual, o por lo menos o mayor, el valor de la inversión ejecutada al valor original del compromiso como fue concebido en el contrato emisor. Eso es lo que contiene en consecuencia este parágrafo tercero. Espero que haya quedado claro para ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mantilla.
ya hemos recibido algunas preguntas, las vamos a como a correr toda la presentación y las dejamos para en un solo bloque de preguntas y respuestas, para que lo tengan en cuenta. Perdón. ¿Podemos pasar, Jesús, por favor? Ahora le voy a dar la palabra a José Miguel de Armas, que nos acompaña a la vicepresidencia técnica, que nos va a explicar un poco cómo fue este orden que le dimos a las áreas, al mapa de tierras, con la cuadrícula implementada mediante la resolución. José, te doy la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, con referencia a esta slide de áreas disponibles predelimitadas por la NH, les contamos que la idea, el propósito de esta idea fue tener un nombre abreviado por cuenca sedimentaria, tener una numeración consecutiva dentro de la cuenca, por ejemplo, llano 106, y que el área de la superficie de cada uno de los polígonos sería siempre expresada en hectáreas y las coordenadas planas de los vértices en metros. Básicamente, esta cuadrícula está diseñada de la siguiente forma: en las zonas fronteras, como es todo el occidente del país y el Caribe colombiano, las cuadrículas tienen tamaño más grande. En las áreas emergentes, como la cuenca del Sinú San Jacinto y el Valle Inferior del Magdalena, la Guajira, Cesar Ranchería, el tamaño de la cuadrícula es intermedio. Y en las zonas y en las cuencas fronteras emergentes maduras, perdónenme el lapsus, el tamaño de la cuadrícula es mucho menor. Esa es más o menos la distribución de los polígonos que componen este nuevo mapa de tierras. Jesús sigue. Bueno, como ustedes saben, tenemos nuestras 28 áreas ofrecidas por la agencia en las cuencas que, como ustedes conocen, el Caribe, Urabá, Chocó, el Pacific Offshore, el Sinú San Jacinto, el Valle Inferior, el Valle Medio, el Valle Superior y los Llanos Orientales. Igualmente tenemos 9 áreas nominadas por la industria en el siguiente orden. Tenemos un área nominada en el Valle Inferior de Magdalena, una en el Sinú San Jacinto, 2 en el Valle Medio del Magdalena y 5 en los Llanos Orientales. Como ustedes saben, tienen opción de incorporar nuevas áreas a este proceso hasta el 30 de septiembre de este año, y recuerden hacerlo siguiendo la delimitación de las áreas de la cuadrícula que vieron anteriormente. Listo, Marina. Muchas gracias. Y ese último punto es bien importante porque la resolución mediante la cual se adoptó la cuadrícula ya está vigente, entonces ya las áreas y los bloques están predefinidos para ser incorporados. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Tengo una, Alejo, y es favor aclarar cómo funciona el valor económico de exclusividad en las prórrogas, sobre todo en casos en los cuales el contratista hubiera liberado el valor económico de exclusividad durante los 6 años de la fase exploratoria. O sea, buenas tardes, gracias María Jimena. Esta pregunta nos permite también hacer una aclaración sobre la actualización que se introdujo en esta versión de la minuta respecto de las prórrogas. Recordemos dos elementos importantes de este nuevo esquema de prórroga. El primero, las compañías desde la suscripción del contrato conocen perfectamente y con toda claridad las condiciones con las que van a aplicar para solicitar y acceder a una prórroga del periodo exploratorio. Ya está definido en esta regla que a partir de la definición contractual, la compañía podrá solicitar una prórroga pagando un valor económico de exclusividad por la duración de esa prórroga y con la posibilidad de extenderlo de acuerdo a su elección. Y acá tenemos una diferencia muy importante respecto del programa exploratorio posterior, como está concebido actualmente. Este esquema de prórroga no exige la presencia o contar con un área de evaluación de producción como actualmente exige
el programa exploratorio posterior. Es decir, para la compañía, si únicamente se encuentra con la actividad exploratoria y no ha tenido un descubrimiento o no ha iniciado producción, todavía podrán extender el periodo exploratorio si es su elección. Como en el caso de la pregunta, si durante ese periodo exploratorio de 6 años perforó un pozo y fue descontado del valor a pagar por valor económico de exclusividad, habrá recibido durante esos 6 años la devolución de su garantía. Y si llegó al final del periodo exploratorio y tiene interés en continuar, podrá solicitar esa prórroga y pagar el valor económico de exclusividad. ¿Cuál fue el nuevo elemento en esta versión de la minuta? Un descuento de ese pago adicional en relación con el área retenida. Recordemos que para el paso a esta prórroga, el contratista hará devolución del 50% del área adjudicada. Asimismo, se descontará el valor económico de exclusividad multiplicado por el factor que ustedes ya conocen en la minuta de 1.5 a la prórroga solicitada, a la 1 si es la primera prórroga, pero ajustada, no corregida, con la multiplicación por el área retenida. ¿Esto qué implica? Que frente a las primeras versiones de la minuta publicada, dadas las observaciones que recibimos de la industria y su relación con la necesidad de relacionar esa prórroga con el área retenida, efectivamente incluimos ese factor, lo que hace que el valor económico de exclusividad por la prórroga sea menor y totalmente relacionado con el área retenida. Volviendo al ejemplo de la pregunta, si se establece, pues la compañía decide, después de haber ejecutado, perforado los pozos y haber descontado el valor económico de exclusividad por su periodo inicial de exploración, si decide prorrogarlo, pagará un valor económico de exclusividad adicional que será ajustado por el área a retener. Para la segunda prórroga, si así es decidido por la compañía, también habrá un ajuste. Puede que aumente el factor, porque ya se trata de la segunda prórroga, pero será también ajustado por el área a retener. En este caso, en la segunda prórroga ya sería una cuarta parte del área inicialmente adjudicada. Eso que permite que el factor por la prórroga sea correspondiente y relacionado con el área retenida. Eso era parte de las observaciones que recibimos de la industria y así fue ajustado en la nueva minuta. Aprovecho también para mencionar otro ajuste importante sobre el valor económico de exclusividad. Ya no en el caso de prórrogas, cuando ha existido éxito o interés en continuar con el periodo exploratorio, sino en el otro extremo, y es cuando la compañía ha decidido no continuar y ejerce la opción de renuncia. En uno de los talleres que hicimos en las sesiones anteriores, tuvimos la oportunidad de analizar qué pasaba en el caso de que la compañía ejerciera el derecho de renuncia, si había ejecutado parte de la actividad correspondiente al valor económico de exclusividad. El ejemplo que poníamos era el de 2 pozos exploratorios. En la nueva redacción de la cláusula de renuncia queda muy claro que el descuento por ejercer el derecho de renuncia es del 50% respecto al valor económico de exclusividad ofertado, no del remanente en caso de que haya ejecutado 1 o 2 pozos perforados y haya sido descontado la garantía y la obligación de pago, sino del valor ofertado. Con el ejemplo que nosotros utilizábamos en ese momento, en caso de que la compañía hubiera ofertado el equivalente a 2 pozos exploratorios, perforara uno de esos pozos y quedara pendiente el equivalente a un pozo exploratorio, si ejerce el derecho de renuncia, el descuento es sobre el 50% del valor ofertado. En este caso, no tendría pendiente una obligación o la necesidad de perforar para que fuera descontado el valor económico de exclusividad con ocasión del ejercicio del derecho de renuncia. Esto para aclarar entonces que el descuento en caso del ejercicio del derecho de renuncia corresponde al 50% del valor económico de exclusividad ofertado. Son los 2 puntos los más relevantes de modificación, tanto de la cláusula de prórrogas como
del derecho de renuncia como resultado de las observaciones y comentarios recibidos de la industria, María Jimena. Muchas gracias. Tengo otra pregunta y es, ¿la opción de realizar traslados a los nuevos contratos como valor económico de exclusividad suplementario debe cumplir las causales A, B y C del artículo 5 del acuerdo 001 del 2020? Sí, hay un punto muy importante con esta pregunta es el acuerdo 05 de 2021 para efectos de los traslados a las áreas de la Ronda Colombia 2021 incluyó unas medidas de flexibilización de las causales establecidas en el acuerdo 01 de 2020 y hace referencia precisamente a esas tres causales, la causal A, B y C del artículo 3 del acuerdo 01 de 2020. Con la flexibilización incluida en el acuerdo 05 de 2021, las causales B, particularmente, ya no exigen que la compañía, el contrato tenga un área en evaluación en explotación para que, dada la decisión de una de las compañías, solicite el traslado a una de las áreas ofrecidas, ya no requerirá que tenga un área en evaluación o en explotación si deciden no continuar con el contrato emisor. Y lo mismo en la causal C, en la medida en que exigían inicialmente la devolución total del área. La causal C, recordemos que se refiere a las restricciones para ejecución del objeto. En este caso, la flexibilidad que introdujo el acuerdo 05-2011, de 2021, perdón, para efectos de las áreas de la Ronda Colombia 2021, corresponde a que no será necesaria la devolución total del área del contrato emisor. La compañía, si las restricciones son una parte del área y decide trasladar parte de esos compromisos, podrá hacerlo manteniendo el contrato emisor y será receptor el contrato que se ha adjudicado en la Ronda Colombia 2021. Entonces, sí requiere el cumplimiento de esos tres literales que trae el acuerdo 01-2020, pero con las medidas de flexibilización que introdujo el acuerdo 05 de 2021 para efectos de las áreas ofrecidas o incorporadas al proceso de la Ronda Colombia 2021. Un elemento importante a señalar es que en esencia el acuerdo 05-2021 mantuvo todas las reglas del acuerdo 01-2020. Por eso, con la referencia que hizo Juan Felipe, las compañías podrán trasladar para ejecutar actividades bajo el concepto que explicó el doctor Mantilla de valor económico suplementario, las actividades que permite el acuerdo 01-2020. Sísmica, para proyectos de adquisición sísmica, y también para la perforación de pozos A2 y A3. Estos podrán ser igualmente, como con el concepto de valor económico de exclusividad, descontados de ese valor económico suplementario en el contrato receptor. Gracias, Alejo. Bueno, Juan David nos pregunta, en el caso que un contrato emisor tenga valor de compromiso, entonces se traslada la inversión sin tener que hacer uso de la tabla del artículo 33. Creo que esos son los escenarios que nos hablaba el doctor Mantilla. Sí. Juan. Dejaría la respuesta para el doctor Mantilla y veo también una respuesta tal vez estaba pendiente María Jimena. Es importante indicar que el acuerdo 01-2020 no permite traslados de traslados. Es decir, que si es trasladado a los contratos adjudicados en Ronda Colombia 2021, ese traslado no podrá ser objeto de un segundo traslado por las disposiciones mismas del acuerdo 01-2020. Y en relación con la última pregunta de la valoración corresponde en el emisor y en el receptor. Y doctor Mantilla, si quiere completar al respecto, en el caso de que tenga valores establecidos en el contrato emisor, esa será la referencia para establecer el monto de esa bolsa que se traslada. Si es para un contrato continental, corresponderá al valor económico suplementario. Ese es el monto de inversión. ¿Cómo se valoran las actividades en el receptor? Ya dependerá de la tabla actualizada, como lo he explicado. No sé si sobre el punto, doctor Mantilla, usted quiera complementar. Quizás sea ilustrativo hablar con un ejemplo. Y para esto me sirvo de un contrato
que vamos a suponer tiene un valor remanente por ejecutarse de $3 millones y se quiere desarrollar una actividad en uno de los contratos que se va a adjudicar en el ciclo 4, que vamos a suponer en un pozo que valga $8 millones, pues el valor a trasladar se deberá consignar, si se trata de un contrato de exploración y producción continental, mediante valor económico suplementario como una obligación específica de incluir dentro de ese valor económico suplementario la actividad que por lo menos por $3 millones se compromete a ejecutar el contratista. ¿Y hasta qué valor? Pues para eso se utiliza la tabla la nueva tabla del artículo 33, el cuadro de actividades, de puntos por actividad y cuenca, que ha establecido cuál es el valor de un pozo exploratorio en el área de interés. Entonces, de esa forma es como se valorará en el contrato receptor la actividad a la que se compromete ejecutar el contratista, trayendo $3 millones de valor económico suplementario e incluyendo allí lo que fuere necesario para la actividad que desea realizar y a la que se compromete a ejecutar. Listo, gracias, doctor Mantilla. Tenemos una pregunta y es: ¿el traslado de inversión se puede usar se puede utilizar para contraofertas? Bueno, veo que la pregunta la formula Jimmy Parada. El traslado de inversión no puede hacer parte de las ofertas, ni de las contraofertas, ni del proceso de selección. Solamente, como mencionaba hace unos momentos el doctor Mantilla, para el valor económico de exclusividad suplementario. No hace parte del proceso de selección y más lo haría ya que genera unas condiciones de competencia diferentes a quien tiene obligaciones o inversiones por trasladar frente a quien es un nuevo jugador en el mercado. Entonces, esa es la razón por la cual no hace parte ni de las ofertas ni de las contraofertas. Listo, gracias, Juan. Por el momento no tenemos más preguntas y hay un tema que de pronto yo pasé muy rápido y es el tema de la resolución del programa de beneficio a las comunidades, que estuvo pues sujeto a comentarios. Alejo, que es un tema que trabaja la vicepresidencia técnica y es muy importante para la ejecución de los contratos. Lo que hicimos acá, si quieres, Alejo, lo puedes contar, fue jalar este anexo que teníamos y plasmarlo en una resolución con el fin de facilitar el tema de la minuta del contrato. Correcto, María Jimena. Hace parte del objetivo de hacer mucho más concreto y explícita las obligaciones en el contrato y hacerlo también mucho más condensado, como en su momento fue la minuta de la Ronda Colombia 2010. Esa fue la base del diseño de la minuta, y con la regulación que ha venido teniendo el anexo y las nuevas obligaciones que se han introducido, que fue necesario incluir dentro del anexo, tomamos la decisión de presentarlo como una resolución que permita, por una parte, tener un cuerpo normativo claro para las compañías y, segundo, hacer el contrato mucho más directo respecto a la obligación per se. Este tipo de desarrollo corresponde también a lo que inicialmente fue establecido para los programas de beneficio de las comunidades en el Acuerdo 05 de 2011 y corresponde a desarrollar dentro de una resolución de carácter general este tipo de reglamento para efectos de cómo será el desarrollo de los programas en específico. Hemos recibido comentarios al respecto, estamos revisando también las observaciones. Es una propuesta por parte de la agencia para precisamente corresponder a la nueva minuta y estamos pues muy pendientes, María Jimena, de poder dar respuesta a esas inquietudes que se han planteado y que sirva como instrumento general para el desarrollo de los programas de beneficio de las comunidades. Dos elementos muy importantes, ustedes conocen bien lo correspondiente a la inclusión de servicios públicos, a lo referente
a los principios de equidad de género y también a responder a las necesidades que ha venido presentando el desarrollo de los proyectos y su ejecución durante estos años en que han sido establecidas las diferentes condiciones para el desarrollo de la minuta y de los programas. Sí, ese es un tema muy importante. Tenemos otra pregunta que nos llegó, ¿y el valor económico de exclusividad respalda una obligación de pago o respalda una obligación de pago o respalda con la garantía la actividad, o sea, el pozo exploratorio? Es un tema importante. Sí. Pues el valor de exclusividad, económico de exclusividad, perdón, es una obligación de pago. No es respaldado, sino que es una obligación de pago. La pregunta es cómo se calcula esa obligación de pago. Al ser descontable solamente a través de pozos A2 y A3, pues se calcula la unidad de pago, digamos, sería la de los pozos exploratorios. Lo que se hizo con el último ajuste es que ya no hay un pago directo que tiene que hacer el contratista al momento de firmar el contrato o después de la fase preliminar, sino que puede presentar una garantía para ser un poco más flexible, y lo que se hace es que se descuenta del valor de esa garantía la actividad que se haya desarrollado, en este caso pozos A2 y A3, cuando se presentan las formas ministeriales. Esa es un poco la estructura. Listo, gracias Juan. Mauricio nos pregunta, por favor, explicar mejor el tema de renuncia en caso de haber ejecutado actividades. Si es el caso de pozos y de 2 pozos y ejecuto uno, el valor a pagar sería el 50% del valor del compromiso, o sea, 2 pozos, es decir, el valor a pagar sería el pozo que está pendiente. Voy a seguir la línea del ejemplo numérico del traslado. Si se trata de 2 pozos exploratorios, que su equivalente, por poner una cifra redonda, sea de 5 millones cada pozo, para un total de valor económico de exclusividad de 10 millones de dólares. Si durante el periodo exploratorio, la primera fase, la compañía perfora un pozo, puede descontar el equivalente a 5 millones de dólares del valor económico de exclusividad ofertado. Con la precisión que incluimos en esta cláusula de renuncia, el descuento del 50%, si renuncia durante la primera fase, corresponde al 50% del valor ofertado. En este caso, si el valor ofertado fueron 10 millones de dólares, el descuento será de 5 millones de dólares. Como la compañía ya perforó un pozo y se le había descontado 5 millones, esto querrá decir que su obligación de pago habrá quedado en 0. Esa fue la precisión que se incluyó en la cláusula de renuncia en esta última versión de la minuta. Muchas gracias por la pregunta, porque si con este ejemplo queda más claro, este es precisamente el sentido de esa modificación. Listo, pues no hemos recibido más preguntas, entonces José, te voy a dar la palabra a ti para que... María Jimena, perdón, veo una pregunta en el chat. Ok. De Frank Solano, nos pregunta, en el formato de oferta actual hay un solo espacio para el valor en puntos de BE, pero no especifica si corresponden al valor adicional sobre el programa mínimo o al valor total, mínimo más adicional. En ronda anterior existía el formato que diferenciaba estos dos valores. Bueno, digamos, en primer lugar señalar que ya no hay un programa mínimo, la agencia no establece un programa mínimo ni un programa adicional, razón por la cual no hay, digamos, ese espacio. Y lo que va a haber es un espacio en el cual se plantea el valor del BE. Entonces, digamos que la lógica ha cambiado, pero para agregar y para que no haya confusiones, en la oferta no se deberá incluir, digamos, ningún tema adicional, solamente el valor del BE. Eso es el punto central de la oferta y nada más. Aquí veo que llegaron sí, también más a través del chat, gracias, si no lo había revisado. Y tenemos una de Luisa Mantilla que dice, ¿la unidad de pago del pozo exploratorio se calcula en la fecha de presentación de la oferta o existe otro momento en el que se realice el cálculo de dicha unidad de pago? Y en el futuro del valor económico de exclusividad pendiente, si quieres para juntar las dos que son de Luisa también. No, la otra es de Laura, perdón, leí mal.
Si quieres, dale Alejo con la de el valor, el momento en el que se calcula el valor de la presentación de la propuesta. La unidad de pago corresponde la fecha de la presentación de propuesta corresponde a la valoración que tendrá de acuerdo con la tabla. Pero nuevamente la tabla siempre va a estar con las condiciones que tiene la tabla sujeta a variación conforme a los diferentes rangos de precio que correspondan. La valoración al final, en este caso, para efectos de la obligación de pago, corresponderá a esa valoración, el equivalente del pozo cuando sea establecido en su momento la obligación de pago. Para efectos de la garantía, tendrá que corresponder en el momento en que sea también establecido la obligación correspondiente, en este caso la fecha efectiva. Esos son como los dos componentes de tiempo y todo relacionado con la tabla aplicable del artículo 33. En cuanto, no sé si sobre este punto tengo que complementar o aclarar con Felipe o el doctor Mantilla. En cuanto al valor económico de exclusividad, no es un compromiso exploratorio, por lo tanto, en caso de que no sea perforado un pozo, no será objeto del incentivo de descuento de la garantía y de la correspondiente obligación de pago. De manera que para el concepto de valor económico de exclusividad no se trata de compromisos de exploración, no es una obligación mínima de compromisos, sino que es una obligación de pago que tiene un incentivo de descuento por los pozos exploratorios perforados. No sé si sobre estos dos puntos Juan Felipe o el doctor Mantilla quieran complementar. No, no, señor. Yo agregaría pues que el modelo es diferente. Simplemente no hay objeto a ningún traslado. Simplemente hay descuento o no hay descuento como incentivo a la actividad exploratoria. Entonces, la figura de traslado pues no aplicaría. Exactamente. Tenemos una pregunta y es, ¿el pago de la prórroga es también descontable con actividad? Se aplican las mismas reglas. Correcto. José, tienes el micrófono abierto, entonces lo puedes cancelar un momento. Dice, ¿cuál es el beneficio de trasladar antes de que se asigne un contrato frente a hacerlo después de que sea adjudicado? Pues creo que son dos etapas distintas, pero sí, dale Alejo. En este momento, precisamente porque el Acuerdo 05 de 2021 introdujo flexibilidad para las áreas que sean adjudicadas en la Ronda Colombia 2021. Que lo que hace diferente al marco general que viene del Acuerdo 01 de 2020 en esos puntos de flexibilización. Exactamente, sí, son dos figuras distintas. Luego tenemos otro y es, por favor, confirmar lo siguiente. Una vez se perfore el pozo, el valor que se descuenta del valor económico de exclusividad es en el que quedó establecido en el momento de la oferta, no el valor que corresponde a la fecha en que se perforó. Correcto, siempre va a estar correlacionado la oferta con lo que se vaya a acreditar y lo que se vaya a poder descontar de la garantía. Es decir, para nosotros siempre va a estar la referencia de la actividad equivalente a ese valor económico de exclusividad respecto al incentivo que la compañía vaya a recibir una vez sea ejecutado y, como lo mencionaron anteriormente, verificado con las formas ministeriales lo correspondiente a ese pozo que será receptor del incentivo. Tengo dos últimas preguntas antes de darle paso a José para una última invitación y es, dos preguntas, ¿me pueden confirmar si aplican por causal de renuncia a traslados a estos contratos de la Ronda 2021? Aplican las causales del artículo 3 del Acuerdo 01 con los ajustes del Acuerdo 05, entonces la respuesta es sí. Exactamente. Mauricio nos pregunta, ¿para el traslado de inversión es necesario que el contrato receptor esté en fase 1 o se puede realizar el traslado en una fase preliminar? Ese es un punto muy importante y para claridad de todos en el traslado de inversiones. Al considerarse la posibilidad de traslados a contratos
de la Ronda Colombia 2021, vamos a tener la posibilidad de contratos que tengan la obligación de ejecutar la fase preliminar por presencia de comunidades y desarrollo de los procesos de consulta previa, y aquellos que pasen directamente a fecha efectiva e inicien su periodo exploratorio. En ambos casos, y aquí el acuerdo 05-2021 y el 01-2020 no hizo diferencia respecto a que se tratara de contratos que requirieran o no procesos de consulta, de manera que está abierta la posibilidad al traslado independientemente de si requiere o no procesos de consulta en fase preliminar. Tenemos una pregunta de Edgar. De pronto, María Jimena, solo tal vez la única claridad que se podría hacer en este punto es si es la necesidad de constituir la garantía correspondiente al traslado que sea aprobado. Porque en el caso que entre en una fase preliminar para efectos del valor económico de exclusividad, tomará un tiempo mientras se desarrolla el proceso de consulta para el valor económico ofertado, pero para el valor del traslado, como valor económico suplementario, sí requerirá una garantía desde el momento en que sea formalizado el otro sí que corresponda al traslado aprobado. Tengo una última y tenemos fase preliminar y el tiempo definido para la fase preliminar. Una minuta. ¿Sí? Mantiene, María Jiménez, mantiene exactamente el mismo esquema que venía operando en la minuta. Dependerá de la extensión de los procesos de consulta y con un límite según lo establecido actualmente, que sobre eso sí no hubo cambio. Exactamente, listo. En algún momento en este chat nos estaban pidiendo que recordáramos las fechas. Pues este espacio más la adenda, todo está publicado en la página web. Los invito a que los consulten, pero estamos hablando de noviembre como el gran mes, tanto para presentar propuestas como para presentar contraofertas puntualmente. Quisiera aprovechar este último minuto que ya no teníamos porque ya nos estamos pasando un minuto para darle la palabra a José Miguel para que nos haga una invitación a lo que viene respecto de los Technical Workshops. Sí, gracias, María Jimena. No, rápidamente a comentarles, ya vamos, en la meta es tener 30 talleres cubiertos antes de que, para el día de la oferta de esta ronda 2021. Hasta el momento llevamos 20, estamos en estos últimos días haciendo mucho énfasis en esas áreas de yacimientos descubiertos no desarrollados. Los invitamos a que nos sigan todos los viernes de 8 a 10 de la mañana en este lineamiento. Mañana tenemos un gran paréntesis, vamos a hablar del offshore colombiano, tenemos la compañía ION contándonos sobre su reprocesamiento y las nuevas oportunidades en el Caribe. Igualmente tendremos una ilustración del Pacífico, decíase que los invitamos mañana a las 8 y no olviden, cada viernes hasta el 17 de noviembre estaremos cubriendo cada uno de los temas que mañana en detalle les cubriré. Gracias, María Jimena. Bueno, muchas gracias a todos, a mis compañeros Alejandro, Juan Felipe, al doctor Mantilla, a José Miguel por acompañarme en este espacio, a los que estuvieron del otro lado, muy atentos a esto que estamos haciendo. Seguimos trabajando por la Ronda Colombia 2021, una apuesta de país, de sector, y creemos que es una parte muy importante de lo que viene en la reactivación económica del país. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos por participar en este espacio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.